Buenos días a todas. Cuando me invita Mariola a hablar en concreto del público, yo me pienso en primer lugar a mí misma como público, por un lado, y en otra dirección pienso en aquellos que son mi público. Como yo soy escritora y soy bailarina, o sea, dedico mi tiempo a esto, las reflexiones que lanzaré aquí las hago pensando en el público lector, por tanto, y en el público escénico. En la sesión de la tarde, estaremos a las 4, de 4 a 6, traeré unos cuantos textos, los repartiremos entre todas, sobre danza, literatura que se aproxima a la danza, y proyectaremos algunos vídeos de danza que se expresan literariamente, donde se hace una toma de la palabra desde un lugar literario. Esta mañana me propongo aportar un marco, el marco de aproximación mío, muy personal, con el cual yo me acerco, yo abordo las obras que veremos en la tarde. Sepan también ustedes que no soy una teórica, más que de mí misma, momento, que mi aproximación al arte nace de la experiencia y el deseo, y que nada de lo que yo diga aquí tiene una pretensión universal, ni tiene una vocación universalizable. Siéntanse libres, por favor, de en cualquier momento replicarlo, contestarlo. Me atrevo a lanzar una teoría sobre los públicos. Estoy pensando en la palabra teoría. Me atrevo a llamarlo teoría, tiene mucha tela. Una sospecha en torno a los públicos y los sujetos artistas, que tras yo leerla, releerla, pensarla y repensarla, me doy cuenta que es hegeliana y marxiana en un sentido materialista, ¿no? Materialista histórica. Una versión kitsch de eso. Pongo en primer lugar en cuarentena dar un concepto cerrado de público, insisto, sobre todo pienso en un público lector o en un público de artes escénicas, y aún así, aún no teniendo claro qué es eso, yo voy a seguir hablando. Y vamos a intentar construir, quizá entre todas, vamos a intentar darle una cerrazón a esto. Creo que hay un mínimo común denominador en la noción de público, que es un lugar de recepción. El público es un receptor de discurso, no es un creador de discurso. Me interesa decir discurso, no solo apelando a lo narrativo o a lo oral o al lenguaje, sino, como veremos en la tarde, veremos a un bailarín que habla mientras baila, dirá que un cuerpo ya es un discurso. Del mismo modo podríamos decir que un edificio es un discurso. Y evidentemente, y de un modo muy flagrante, un texto es un discurso. Incluso un texto ilegible es un discurso. Entonces, si el público es un receptor de estos discursos, en sus múltiples formas, en oposición a aquel que elabora el discurso y se lo lanza. Frente a él, el sujeto artista, este creador, podemos considerarlo en una posición, en tanto que creadora, de privilegio. Si el público recibe lo que otro ha pensado, elaborado, dado forma, sentido.
Y lo hace en una relación, como decimos en derecho, sinalagmática imperfecta. Es decir, que no se puede presumir más allá de una igualdad aparente. No hay una reciprocidad estricta. Me atrevo a decir, por tanto, que el sujeto público se encuentra en una situación de desprivilegio frente al sujeto emisor, sujeto artista de mensaje. Es sabido que, en tanto que sujeto privilegiado el artista, viene históricamente compartiendo una serie de características de orden social, de orden de clase, sexuales, de género, de procedencia geográfica, que son lo que venía diciendo Mariola en la introducción, lo que viene configurando una perspectiva macha, siguiendo las palabras de María Galindo, anarcofeminista boliviana de la que hablaremos en la tarde, una perspectiva macha, una perspectiva blanca, heterosexual, burguesa, como dice Aimar Pérez Galí, bailarín, del que hablaremos por la tarde. Sin yo querer, no quiero con esto decir, lo cuestionaremos más adelante, que aquel sujeto artista que comparta todas estas nociones, que comparta todas estas características que lo colocan en el mundo, no quiero con eso decir que todo artista blanco, heterosexual, rico, sea un agente reaccionario. Simplemente quiero poner en relieve que esto históricamente ha sido y es así. No quiere esto decir que no se pueda producir, que este sujeto no pueda producir textos al margen de esa perspectiva. Pero sí me gustaría poner en valor que esto es una realidad. Si toda obra pretende o tiene una vocación de identificación, si toda obra generada por el sujeto artista del que vengo hablando tiene una vocación de identificación, de representación de la realidad, o tiene una vocación de generación de acuerdos con ese público receptor al que se dirige, si estamos de acuerdo en esto, que podamos no estarlo, y lo podemos debatir, ocurre que en algún momento este pacto, este contrato entre el sujeto artista, emisor de mensajes, y el sujeto público, receptor de los mismos, se quiebra. Ocurre un cortocircuito en función del cual esa masa, que es el público, que para mí es siempre, desde mi trabajo como escritora, sobre todo como escritora, porque al fin y al cabo en la escena, cuando bailo a las caras, aunque sean fantasmagóricas, se ven. Como digo, para mí el público es algo fantasmagórico. Sé que existe, pero no sé exactamente cómo es, ni cuándo va a aparecer, ni si se va a representar mediante voces, gestos, olores. Hablaba de esa quiebra. Si ese sujeto receptor fantasmagórico que llamamos público, de pronto no firma el contrato de recepción de la obra, decide que él no, o ella, no se siente, no entra en el mecanismo de la identificación, lo que diríamos, ¿no? Como hablamos cuando los lectores de novelas, las lectoras de novelas dirán la obra me engancha o no entro, no consigo entrar en la obra. Cuando se produce esa quiebra, puede darse la circunstancia de que ese sujeto público revierta su rol, decida que ya no hay discurso, acuerdo que lo represente o que permita esa feliz identificación con el objeto artístico y toma la palabra.
Cuando digo toma la palabra, piénsenlo siempre en un sentido, como decía antes, amplio. Toma la palabra, o toma el bolígrafo, o toma la escena, o toma los planos, la escuadra, el cartabón. Se coloca en un lugar creador. Cuando digo toma la palabra, quiero decir que se coloca en un lugar creador, donde ya no recibe, sino que emite. Y emite en virtud de... emite desde esa realidad que piensa no ha sido reflejada por el discurso artístico previo. Mis palabras podrían sugerir que, tal y como... que si estamos de acuerdo en que el sujeto artista es históricamente un varón de clase alta, heterosexual, sin ninguna discapacidad y procedente de la metrópoli, pudiera ser que es el sujeto que se revela de receptor de discurso a emisor fuera todo lo contrario, ¿no? O que de pronto sintiera que no le venden la moto, ¿no? Que no le venden la moto del universal, blanco, heterosexual, sin discapacidad. Tampoco quisiera yo, no quiero con esto dar a entender que un discurso simplista en función del cual el sujeto históricamente relegado al lugar de receptor o de público que toma la palabra lo hace siempre desde un lugar emancipatorio o revolucionario. Eso sería una romantización en la que no me gusta caer, pero no siéndolo siempre ni necesariamente, desde luego sí que podremos estar de acuerdo en que modificadas las condiciones de la creación, las condiciones materiales de la creación, encontraremos nuevos objetos para el arte quizá antes no examinados o examinados desde lugares diferentes. Me gusta hablar entonces de la falsa comunidad de intereses. El sujeto revelado artista, y pienso muy en concreto, como los textos que veremos más adelante, en los que nos concentraremos, revelado artista que toma la palabra, pienso en el contexto de la danza, pienso en el cuerpo no normativo, pienso en el llamado, en el tratado como discapacitado, discapacitada, o en el viejo o en la vieja, que no son cuerpos históricamente destinados a la danza, a esa creación de belleza burguesa. Pienso en torno a la toma de la palabra escrita y verbal en el sujeto puta. Me gusta decir no la puta, sino lo puta, para no individualizarlo en una persona concreta, que podría ser la mujer que se dedica a la prostitución, sino lo puta en tanto que modo de que habitar el mundo. Veremos un texto de Itziar Siga, se llama Devenir perra. Y pienso, por último, en el bailarín, que si bien ocupa un lugar físico privilegiado en tanto que escultórico y perfectamente capaz, quiere dejar de lado ese privilegio físico y tomar la palabra, dejar de ser un sujeto, dejar de ser un objeto de un coreógrafo y tomar la palabra. Todos estos ejemplos de sujetos receptores, lo puta, el bailarín que habla, el discapacitado que baila, en algún momento han percibido, como decía Mariola, han percibido un lugar de creación propio en el mundo. O sea, son conscientes de que el lugar desde el que crean no es el mismo que aquel desde el cual recibían los discursos. Y entonces señalan la comunidad de intereses, la comunidad humana, la comunidad en torno a nociones como la de justicia, belleza, que creaba el histórico sujeto artista, la percibe como una comunidad de intereses falsa.
A mí como escritora, a nivel personal, yo he vivido el proceso así. Antes de ser una escritora que escribe sobre temas marginados por el discurso literario, he sido una receptora de múltiples temas y novelas, textos, cuentos, donde la falta de vivienda, la necesidad de ocupar una casa, el hambre, la necesidad de sacar comida de la basura, no eran temas literarios. Es entonces cuando yo descubro que el sujeto artista está creando una realidad ¿qué palabra utilizo? Está creando un universal estratégicamente pensado para que no se hable de la comida que cogemos en la basura, las personas formadas y engañadas por el sistema universitario que acabamos cogiendo comida de la basura. Y yo paso por este proceso y escribo una novela. He escrito varias, pero en la que yo me convierto en un sujeto, como anunciábamos en la introducción, plenamente consciente desde el lugar desde el que crea, que es la que se mete en la basura para recoger comida, es en esta última, es en lectura fácil. Otros sujetos subalternos, siempre es muy difícil el nombre de la teórica india que habla del sujeto subalterno, este texto tan bello, igual alguien se la sabe de memoria, aquí la tengo, Gayatri Chakraborty. En lectura fácil aparecen otros sujetos subalternos como son, como hemos dicho, el discapacitado o la bailarina que habla. Si este proceso, si seguimos este razonamiento y este proceso se culmina y efectivamente el que no tenía legitimidad para hablar lo hace y genera una nueva obra y un nuevo discurso, me atrevo a decir que ocurren tres cosas, quizá ocurren muchas más. Yo he detectado tres. Si hay una nueva obra en el circuito del arte, en el circuito literario, en el circuito escénico, pueden ocurrir tres cosas. Que se generen nuevos públicos que no habían firmado ese pacto con la obra de los sujetos históricamente artistas, por falta de interés. Puede ocurrir que se modifique a ese público que estaba convencido del universal heterosexual, masculino, no discapacitado y metropolitano, se politizan, pues. Entienden que la literatura puede ir más allá de la representación del mundo y sus opresiones la representación del mundo negando sus opresiones, o puede ocurrir lo tercero, que es lo que a mí más me interesa, que es que estos nuevos artistas, con sus nuevos objetos artísticos, repelan al público previo, al público preexistente que no tolera o que llama algo o que no considera arte a estos nuevos discursos porque no encajan efectivamente en el contrato artístico habitual, histórico, que generalmente, en el caso de la danza, son el acuerdo en torno a las nociones de belleza, fluidez y seguridad. Una buena bailarina, un buen bailarín, una buena pieza escénica tiene que girar en torno a esto. En el momento en que entra en escena una bailarina con silla de ruedas que se tiene que arrastrar por el suelo, o que no puede correr, o que para correr tiene que rodar, o que tiene piernas amputadas y vemos sus muñones, esto genera un cortocircuito, y no lo digo en este sentido, no lo digo en un sentido metafórico, es verdaderamente sobrecogedor ver unos muñones en el espacio reservado para la belleza.
cómo culminado este proceso, nos enfrentamos al público. Cómo, como artistas, conscientes del lugar desde el que creamos, vamos a establecer la relación con el público, del cual quizá hemos modificado su percepción, al cual quizás repelemos, o del cual quizá hemos creado nuevas bolsas de público. Cada artista tendrá la suya, ¿no? Yo he traído un par de ejemplos de cómo el artista, según cómo se dirige a su público, así es su obra. Pretende el nuevo artista, este artista que toma la palabra, este sujeto público que cambia su rol y se convierte en sujeto artista, ¿le interesa tener la misma relación con el público que cuando él era público? ¿Quiere seguir siendo un emisor de mensajes para un receptor, como decía, fantasmagórico, sin nombre, pasivo? ¿O quizá quiere hacer otra cosa con su público, aprovechando que ya está colocado en una posición politizadora? No me gusta decir empoderada, porque yo el poder no lo quiero para nada. Existen nuevas maneras. La escritora, la bailarina, tiene nuevas maneras de enfrentarse al público que históricamente la oprimió. Yo he querido coger un par de ejemplos. Uno de un artista que ustedes que proceden del mundo del arte ya me han dicho, en su mayoría ustedes proceden del mundo del arte, me han dicho Mariola y Luz, de Alfredo Yar. Saben que es un arquitecto que hace grandes obras, ¿no?, a instalaciones. Veremos un fragmento y luego leeremos un texto de Peter Handke, que es un dramaturgo, cineasta, poeta, y veremos qué formas tan diferentes tienen de dirigirse al público y cómo construyen su obra dirigiéndose al público, pero desde lugares muy distintos. Y nos permitiremos examinar si hay una tarea emancipatoria, transformadora, cómo se integra el público en la obra. Vale, vamos a ver un fragmento de una conferencia que pronuncia Alfredo Yar en los encuentros Camus 2019, en el mes de abril. Vemos cómo Yar interpela a... No es claro quién interpela. Parece que interpela a, efectivamente, la sociedad de Montreal, que tiene casa, que no tiene que vivir en un refugio, y quiere hacerles, como dice él, quiere provocar un escándalo en la conciencia social, permitiendo además que, gracias a su obra, los sin techo se conviertan por una semana en personas. Y llama a su obra La Torre de la Vergüenza. Ese escándalo social, para el artista, se producirá mientras aquellos que se pueden permitir ir a la zona nocturna a beber, a tomar, contemplen una cúpula con una luz roja. El tratamiento, por tanto, queda, yo digo, como que es un poco raro. ¿Quién es el objeto artístico? O sea, se está dirigiendo, parece que se dirige por un lado a los que tienen casa y por otro lado a los que no tienen, a los que tienen y a los que no tienen casa. ¿Quién es el público de Yar? Parece que Yar viene a los que no tienen casa a
redimirlos de algo, los va a hacer de ellos personas. Y mientras a los que tienen casa, con los que no tienen casa, va a hacer un proceso de politización sobre las penurias de los ciudadanos de segunda de la ciudad. El discurso de Llard, insisto, discurso entendiéndolo en un sentido amplio, no busca en ningún caso una confrontación con su público habitual. La acción llevada a cabo por el artista se coloca en la lógica de la obra generadora de placer. La politización que propone Llard hacia los que tienen casa no es particularmente destructiva de las condiciones de opresión, no pone el dedo en cómo es posible que unos tengan casa y que otros no, no elimina la frontera entre los que tienen casa y los que no, ni entre los que tienen casa, los que no y el artista. El lugar de Llard en esta pieza es muy cómodo, muy cómodo. Veamos cómo se las gasta otro autor, Peter Handke, cuando se dirige a su público. Leeremos unos fragmentos de su pieza El insulto al público y daremos después, con esto terminaremos y daremos unos minutos para conversar. Es una pieza de teatro. Dice así: ustedes no viven realmente, ustedes no participan, ustedes no cumplen, ustedes no viven una aventura, ustedes no viven nada de nada, ustedes no imaginan nada. No es preciso que se imaginen algo, no hagan ninguna suposición. No es preciso que ustedes sepan que esto es un escenario, no es preciso que ustedes esperen nada. No se inclinen hacia adelante llenos de expectativas. Olviden totalmente lo que aquí ocurre. Nosotros no contamos ninguna anécdota. Ustedes no van a ser embarcados en ningún acontecimiento. Esta noche ustedes no juegan. Esta noche se juega con ustedes, con el público. Un simple juego de palabras. Esta noche no se da en el teatro lo que es del teatro. Esta noche ustedes no obtendrán nada a cambio de su dinero. No podrán satisfacer su curiosidad. De nosotros no saltarán chispas, no habrá crujidos ni tensiones, no habrá suspense. Estas tablas no representan el mundo, forman parte del mundo. Estas tablas están aquí solamente para sostenernos. Este mundo no es diferente al suyo. Ustedes han dejado de ser simples mirones. Son el objeto de nuestro diálogo. El tema de esta obra son ustedes. Ustedes son el centro de interés. Aquí no se trata de un tema, aquí se trata de ustedes. Esto no es un juego de palabras. Nosotros no tratamos de ustedes en tanto que individuos. Aquí ustedes no están aislados, ustedes no se distinguen unos de otros, sus fisonomías se parecen. Ustedes no son un grupo de individuos. Ustedes no tienen nada de característico, no tienen destino, no tienen historia, no tienen pasado, no tienen experiencia de la vida. Todo lo más tienen experiencia del teatro. Ustedes tienen un no sé qué. Ustedes son espectadores, son un tipo de espectadores. No tienen personalidad, no son singulares, son plurales. No existen en singular, solo existen en plural. Sus caras miran todas en la misma dirección. Están sentados en hileras, sus oídos perciben todos la misma cosa. Ustedes son un acontecimiento, ustedes son el acontecimiento. Serán insultados porque el insulto es una forma de comunicarse. Al insultar nos volvemos más naturales. Hemos caído sobre ustedes, derribamos los obstáculos que nos separan, derribamos la cuarta pared, vamos hacia ustedes. Mientras les insultamos, ustedes no nos escuchan, pero nos oyen. La distancia que nos separa no es infinita.
Mientras la insultamos, su inmovilidad y su incomodidad se hacen manifiestas. Nosotros no vamos a insultarles, sino a emplear los insultos que ustedes utilizan. En nuestros insultos habrá grandes contradicciones. No nos dirigimos a nadie en particular. Vamos a crear un espacio sonoro. No tienen por qué sentirse amenazados. Ya que están advertidos, no se turben ante la avalancha de nuestros insultos. Ya que el tuteo es una especie de ofensa, podríamos tutearles. Sí, vosotros sois el objeto de nuestros insultos y nos vais a oír, pedazo de besugo. Habéis permitido que lo imposible se vuelva posible. Habéis sido los héroes de la obra. Vuestros gestos eran sobrios, vuestros rostros expresivos. Habéis logrado momentos inolvidables. No habéis actuado las situaciones. Erais en realidad los figurantes. Erais el acontecimiento. Habéis sido la revelación de la noche. Vuestra ha sido la parte más hermosa del éxito. Habéis salvado la obra. Merecía la pena veros, pequeños mocosos. Ni una nota equivocada en vuestro juego. Habéis dominado la escena de punta a punta. Ha sido un juego de extraña nobleza. Vuestros rostros transpiraban encanto. Erais el elenco ideal. Erais inimitables. Vuestra comicidad fue desternillante. Vuestra tragedia alcanzó una grandeza clásica. Habéis nadado en la abundancia. Vosotros, pesimistas, bribones, abúlicos, escoria de la sociedad. Estabais en plena forma, habéis tenido realmente un buen día, formabais un maravilloso equipo, habéis sabido representar la vida de un modo admirable, vosotros, necios, groseros, ateos, chapuceros, salteadores, cerdos. Vosotros nos habéis abierto horizontes, habéis estado muy inspirados al ofrecernos esta obra, os habéis excedido, os habéis liberado por el juego, en vosotros ardía un fuego interior, vosotros, soldados, sepultureros de la cultura occidental, apaches, sepulcros blanqueados, agentes del diablo, crápulas, miembros de la Gestapo. Habéis estado realmente impagables, habéis sido un huracán, nos habéis producido escalofríos en la espalda, habéis barrido todo a vuestro paso, criminales de guerra, canalla, obesos, macacos, hordas salvajes, bestias con forma humana, nazis. Vosotros erais los honestos, habéis estado interesantísimos, no nos habéis engañado. Sois actores perfectos. Vuestro mayor placer es acabar en un baño de sangre. Vosotros, los verdugos, los desequilibrados. Vosotros, los continuadores. Vosotros, los rezagados. Las bestias de carga. Los peleles, los engendros, los descarriados, los chivatos. Vuestra técnica respiratoria está perfectamente a punto. Gritones, falsos patriotas, judíos capitalistas, bufones, marionetas, proletarios, rostros pálidos, francotiradores, fracasados, lacayos, inútiles, fardos, ladillas, meritorios, vergüenza pública, caras de rata, vosotros, empollones. Vosotros sois unos intérpretes ejemplares, vosotros papamoscas, padres de la patria, trotskistas, vosotros los embrutecidos, vosotros los que abandonáis vuestros nidos, vosotros los lunáticos, los derrotistas, revisionistas, revanchistas, militaristas, pacifistas, fascistas. Vosotros intelectuales, nihilistas, individualistas, colectivistas, vosotros políticamente subdesarrollados, vosotros los intrigantes, los histriones, los antidemócratas, vosotros los falsos testigos, vosotras putas de teatro, vosotros los brontosaurios, vosotros la claque, la tropa, la chusma, los desperdicios, los muertos de hambre, gruñones, mocosos, proletarios mentales, engreídos, don nadie, fulano. Es muy radical la diferencia, ¿no? O sea, cómo dos obras pensadas para interpelar al público se dirigen al público de una manera tan diferente y cómo la mera interpelación al público genera obras tan diferentes. Diría que es que antes va que no es la obra la que condiciona el modo en que se dirigen al público los artistas, sino al revés. El modo en que conciben los artistas a su público, lo que genera una obra u otra.